cuando llegué a Eslovaquia, yo empecé a viajar todo lo que pude para poder conocer. ¿Cuántos países has recorrido? En número serían alrededor de 138, 139. No tengo esas etiquetas que... Ajá. Sí hay cosas que yo vine más que nada a observarlas desde un punto diferente, ya que por todos estos años que he viajado yo he cambiado muchísimo. Claro. Existen los guías ángeles, esto que le llama cada religión, hay seres que no son tan amigables, como les llaman de bajo astral. Sí, pero déjame explicar exactamente cómo funciona esto, porque mucha gente le echa la culpa a todo, cuando en realidad ellos mismos se lo hicieron. Yo la conocí y ella me dijo su nombre y me dijo, cuando estés listo me llamas, y se fue. Y es como que pensé que estaba loca, dije, no sé quién es ella. Pero varios meses después yo seguí viajando y la llamé y le dije, no sé qué está pasando, pero estoy listo. Y me dijo, bueno, tienes que cancelar tu viaje. Mi amiga con la que ella ¿Sí lo terminó? Continuó, pero no, bueno, se molestó un poquito conmigo. Me imagino. Buenos días, tardes, noches. Aquí estamos de regreso a Las Primas. Yo soy Vero. Yo soy Evelyn y somos las primas de la luna. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos hoy al juarense que ha recorrido el mundo. Orgullo de la tenemos frontera. Nuevos set, primos, estrenando. primas, tenemos nuevos set. Le Aquí tocó nuestro estrenar. amigo Eduardo Durán. Como ya dijo la prima, un juarense que ha recorrido el mundo. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo eso y otras cuestiones ahí medio místicas y otros rollitos ahí que vamos a... Interesantes. Así es, pues bienvenido, Eduardo. Gracias. ¿Estás en tu casa? Buenas Gracias. tardes, días, Tardes, noches, días, como nos vean allá en casita. Y ya sabe, pues agarre su tecito, su tacita, cafecito, cervecita, vinito, lo que traiga. Y pues salud y bienvenido. Y pues comenzamos. Mientras, suscríbase, ya sabes. Suscríbase, comparta Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y ya sabes, si tiene algún tema interesante, pues ahí nos vemos, escríbanos una historia. Y los que también aquí en el video, comentarios aquí que quieran localizar, ahí les ponemos acá a nuestro amigo, les ponemos ahí los datos, el link y donde lo pueden localizar, ¿va? Así es. Bueno, pues vamos a empezar platícanosla, Eduardo. Tú eres de la frontera. Nosotros tenemos el placer de conocerlo de pues prácticamente toda la vida, pero preséntate con nuestro... No somos tan viejitas, no se crean. No se crean, sí, tenemos el placer de conocerlo desde la infancia. Uh-huh. Y como dice aquí la prima, platícanos un poquito de tus orígenes. De ti. Vale, pues sí, nací en Ciudad Juárez, crecí en Ciudad Juárez. Y bueno, como comentan ustedes, tenemos, bueno, uno de mis mejores amigos es familiar de ustedes, entonces por eso que nos conocemos casi desde la infancia. Y yo terminé la universidad, me gradué de la UACJ aquí, y cuando terminé la universidad, por un programa de intercambios, yo me fui a vivir a Eslovaquia, que es un país muy pequeñito en Europa. Ajá. Yo cuando llegué a Eslovaquia, la idea original era que yo iba a ir solamente por un año. Cuando llegué a Eslovaquia, yo empecé a viajar todo lo que pude para poder conocer lo más posible. Y después de un año, yo pensando que me iba a regresar, la empresa me prolongó el contrato. Me contrataron normalmente, entonces estuve otro año más y en ese año seguí viajando más. Después de ese año me contrataron otro año y ya tengo ahí casi 15 años viviendo allá. 15 años es media vida para hacer toda una vida. Y bueno, el hecho de vivir lejos de, yo entiendo, tengo entendido porque pues platicándoles un poquito o adelantándonos un poquito, siento que manejas un nivel de conciencia distinto, entonces tengo entendido que no te gusta o no manejas mucho lo que son las etiquetas, las raíces o algo así, pero algo de nostalgia debe haber por tu tierra, por tu familia,
no sé, platícanos, por ejemplo, tu niñez en Ciudad Juárez, ¿qué recuerdas o qué cosa tienes así como que algo que te te dé haya esa marcado, nostalgia, que te haya marcado, algo que recuerdes, ¿qué te trae a la mente el recordar o al mencionar tu niñez en la frontera? Sí, bueno, le voy a agregar un poquito más de contexto para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Ok, porque sí. Mucha gente tal vez piensa que estoy viviendo aquí en Juárez. Ajá. Ya no vivo aquí en Juárez. Y, ¿Cuántos países has recorrido? número serían alrededor de 138, 139. Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que, como les comentaba, que yo me había ido a vivir a Eslovaquia. Ajá. Eso es prácticamente en teoría, porque ahí es donde pasaba la mayoría del tiempo. Lo que pasa es que yo encontré la manera de cómo negociar con Sí. Entonces yo pasaba... Fue tu trampolín. Sí, o sea, yo pasaba mucho tiempo viajando, a pesar de que yo siempre regresaba. Eslovaquia era como y sigue siendo como que el lugar donde voy a pasar más tiempo. Ok. Entonces, es tu sede, ya de ahí me partes muevo, hacia exacto. donde... Ajá. Entonces, normalmente, y han sido, a veces me voy por 2 semanas y luego regreso, a veces me voy por un mes. Ahora ya tengo ya tengo casi 2 meses fuera. Entonces, y para la gente que piensa que tal vez tengo mucho dinero, cosas así, pues no es así. Ahorita más adelante. ¿Cómo inició? Ahorita nos dices cómo inició tu Ajá. travesía después de todas esas renovaciones de contrato, ¿no? Claro, sí, claro. No tengo padres ricos, solo que he aprendido a administrarme muy bien y bueno, pues no estoy muy enfocado a compartir con la gente cosas relacionadas con los viajes. Sí comparto fotos. Por ejemplo, todo el mes de septiembre estuve en todo Egipto y antes de eso pues he estado en muchos lugares y trato de compartir en redes sociales las cosas que he hecho, pero bueno, como dice Vero, no tengo esas etiquetas que... Ajá. Sí hay cosas que, más que nada, voy a cambiar las palabras, sí hay cosas que yo vine más que nada a observarlas desde un punto diferente, ya que yo me fui hace 15 años y cuando salí, pues mi cabeza se quedó con la idea de que muchas cosas siguen igual. Ajá. Y yo, a pesar de saber que no es así, pero como no estaba aquí, no tuve esa oportunidad para poder verlo de un punto de vista diferente. No estás actualizado a fin de Exacto, cuentas, entonces hablando. esta vez Así es. principalmente vine a como actualizarme y verlo desde un punto de vista del nuevo yo, porque por todos estos años que he viajado yo he cambiado muchísimo. Claro. ¿Tú tuviste un crecimiento dentro de una familia con alguna religión, con algún enfoque de espiritualidad o algún tipo de ese tipo, no sé, algún tipo de espiritualidad o religión? No en absoluto. Mi familia es cristiana, es decir, como una familia cristiana normal. Pero no tenía ningún conocimiento de pues nada espiritual. Bueno, yo tampoco. Todo empezó desde esas experiencias que empecé a tener viajando y que la primera fue padre, que eso fue como que me dio el empuje para yo enfocarme en ese tipo de información. Hay algo que quiero aclarar. Uno de los primeros mensajes que yo recibí en Nepal fue que me debería enfocar en amor. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que quiero decir, bueno, en palabras sencillas, tal vez muchas personas que nos están viendo están relacionando la idea de espiritualidad con algo que ya sea para algo de miedo o algo que sea como sensacional, algo para crear sensacionalismo. Es que por lo regular que nosotros la palabra que tomamos como amor y sobre todo los que somos muy afectuosos como en México, por lo regular tomamos la palabra amor con algo sentimental de pareja, ¿no? Sí, y no me refiero a eso, yo me refiero a amor en general, así como cuando una persona tiene amor incondicional por su hijo, es este tipo de amor. Por uno mismo. Exacto. Por la naturaleza, por Hay una muchos tipos de mascota. amor. No me Creo que cabe muy bien el hecho ahorita de hacer como dices tú, una diferencia y hacer aclaraciones de que hay muchas creencias o situaciones en las que puedas divagar, porque tú te metes en temas muy profundos, pero hay quienes se pueden ir, como dices tú, incluso espiritualidad se puede sentir como brujería o como espectros, fantasmas, entiendo que no es lo que tú estás, no sé si ahora si nos quieras introducir un poquito más en el tema, partiendo por ejemplo de cómo tú como ingeniero, que aparte que eres ingeniero en programación y después me va a traer una pregunta que me está haciendo ruido desde hace rato, pero ahorita no es el momento, pero cómo tu cerebro lógico empieza a procesar
estas experiencias espirituales y a qué es a lo que te lleva para ya ahondar un poquito en lo que es tu tema ahora en cuanto a tus libros, que ya tienes 3 libros. Ahí se los ponemos, ahí les ponemos, véanlos, chequenlos, que van a entender. Y de qué hablas cuando a qué te lleva estas experiencias y a tus formas, porque creo que ha sido una palabra clave para ti, sí. A partir de que empiezas a tener esa comunicación. Vale, bueno, una de las cosas que a mí más me interesó, más que nada, fue qué es esta cosa que está enfrente de nosotros, que nosotros entendemos como realidad. Uh-huh. Eso fue como de las primeras preguntas que yo me hice a mí mismo y yo quería entender. Claro que pues nos han enseñado que son cosas que nunca vamos a saber, pero cuando se tiene cierta información y experiencia, porque no solo se trata de tener información, también hay que aplicarla. Interpretarla, ¿no? Sí, para vivirla, porque es cuando se entiende muy bien. Ahí eso, me enfoqué en eso, y es lo que me decían mis maestros: enfócate en vivirla por ti mismo. Ahora, porque en realidad, bueno, solo para aclarar ciertas cosas, mucha gente como que separa estos temas de espiritualidad. Bueno, es que hay varias cosas que tal vez son necesarias aclarar para que uh-huh. se entienda un poquito. Sé que hay un como movimiento espiritual que ha estado creciendo en los últimos años y mucha gente está metida en cosas como de espiritualidad en general, se está volviendo famoso. Ahora, sí hablo un poquito de esos temas, pero no completamente, ya que yo personalmente creo que hay cosas que yo no lo veo de la misma manera. Uh-huh. Es decir, yo no estoy siguiendo ningún movimiento, no estoy siguiendo a nadie, estoy haciendo mis propios puntos de vista, aunque estén en desacuerdo con quien sea. Ahora, eso me ha enseñado, una de las cosas que yo he aprendido y que promuevo es pensar por uno mismo, independientemente de lo que de otras personas puedan pensar por ti. Totalmente de acuerdo. Ahora, en el punto de vista de cómo, desde el punto de vista de ciencia, pues, empecé a entender temas de espiritualidad. Algo que a mí me ayudó bastante fue entender que, como podemos ver, que la ciencia habla del método científico y muchas cosas para poder entender lo que entendemos como esto que les hablo de realidad, que es lo que está enfrente de nosotros, la experiencia. Ahora, algo que a mí me dijeron principalmente mis maestros, y cuando digo mis maestros me refiero a, vamos a llamarlos espíritus, no es exactamente eso, pero por ahora vamos a llamarlos así. Entonces mis maestros me dijeron que la realidad no es algo objetivo, no es algo que es igual para todos, es una experiencia subjetiva que es experimentada por cada persona. Y desde ese punto de vista empecé a entender muchas cosas. Si nos damos cuenta hay fórmulas matemáticas para poder entender el universo y para poder entender muchas cosas, pero llegué y estudié todo eso. Estoy hablando de física cuántica y en mis libros hablo mucho al respecto, pero llegó un punto donde ya no podía ir muy lejos. Y yo hablaba con mi madre, porque ellos me hablaban también de física cuántica. Me decían, mira, esto está aquí, esto está allá. Y yo veía y lo encontraba. Pero llegó un momento donde ya me limitaba un poco la idea de usar modelos matemáticos para poder entender cierto tipo de lo que viene siendo la realidad. Entonces me dijeron, ahí está el límite, es que has llegado al límite porque hay un límite. Y eso es lo que se conoce. Sí, porque se entiende o se trata de encontrar el entendimiento de la realidad como si fuera algo objetivo. Uh-huh. Entonces yo, al enfocarme en que es algo subjetivo creado desde la conciencia personal de cada persona, desde ese punto de vista empecé a enfocarme y estudiar un poquito más y me di cuenta de muchas cosas y mucha información que ellos me daban. Me daban información, yo lo observaba, lo experimentaba, lo veía por mí mismo y podía entenderlo, y me enfoqué en eso, y es por eso que en los libros hablo mucho de la experiencia personal. En los libros hablo bastante de... Bueno, el título de los libros... El título de tus libros, a eso iba, el título de tus libros es sí, Forma. Sí, lo agarré. ¿Qué es, sí. ¿Qué es a lo que te refieres con formas? Porque, por ejemplo, yo que me he estado metiendo un poquito en espiritualidad, no hay algo hay algunas cosas con las que he congeniado, pero hay otras que de plano digo, no, o sea, esto no es lo mismo. ¿Te enfocas directamente en algo o es algo bien universal? Abarco todo el tema que pueda. Uh-huh. Porque, ¿A qué te refieres con formas?
Vale, específicamente esto de formas está relacionado a lo que subjetivamente entendemos cada persona por lo que es realidad, ya que eh, ahora, bueno, mis maestros me hablaban mucho de geometría, porque ellos me decían, eso que ves ahí no está ahí, pero tú le creas una definición, por lo tanto existe para ti. Y bueno, nos metemos más tarde en esos, pero yo preguntaba, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces me decían, pues hay frecuencias, y detrás de las frecuencias me dice, esto ya es un poco complicado de entender. Así nos metemos detalladamente en esto, pero vieron, hay geometría, detrás de todo esto hay geometría. Entonces, Y salió tu cerebro de ingeniero. y yo dije, entonces De 2 más 2 son 4. en realidad todos son formas geométricas. Ajá. Entonces, cuando me dijeron eso, yo empecé a cambiarle el nombre, porque yo usaba mucho el cambiarle el nombre para poder definirlo de manera diferente, ya que conjuntamente tenemos un lenguaje, y ese lenguaje, por ejemplo, nosotros vemos aquí taza. Cuando digo la palabra taza, ya tenemos una definición y una idea de lo que es, por lo tanto ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero ¿qué pasaría si yo estoy hablando de una taza que yo observo diferente, pero al decir la palabra taza, todos van a decir, ya sé de qué estás hablando? Entonces, yo pude haber usado palabras como imágenes mentales imágenes mentales a las cuales definimos, entonces por lo tanto podemos entender que esa es realidad. Entonces es muy largo, entonces yo creé mi propia palabra, entonces dije, son formas geométricas, y bueno, son solo formas. Entonces, Hubo un momento en el que te sentiste que no, o sea, exactamente eso, que no estabas viviendo esta realidad, sí. En esa transición. ¿Cómo saliste de allí o cómo fue tu experiencia para poder no sentirte de esa manera? Lo que pasa es que me di cuenta y empecé a entender y a experimentar y a jugar con lo que es la realidad. Ahora, el mensaje que me gustaría dar sobre este tema de lo que es formas, repito, porque los libros se llaman Jugando con Formas, porque las formas yo lo empecé a definir como las definiciones. Ahora, como lo explicaban mis maestros, es que todos tenemos pensamientos y emociones. Ahora, pero detrás de todo esto, y bueno, podemos usar palabras que se usan en psicología, pero yo decidí usar mis propias palabras porque a mí no me dejaban investigar. Decían, te damos la información, aplícala en tu vida, y si quieres ya después investigas palabras. Todo esto fue información que ellos te arrojaron, te descargaron, mas no fue información que tú sacaste tácticamente de un libro, que investigaste. No, el proceso era así. Mis maestros me daban información, pero me decían, la información no sirve de nada si no es entendida desde que lo aplicas, hasta que lo aplicas. Entonces me daban una información, esperaba que yo lo aplicara, y después de un tiempo, claro que toma un poco de disciplina mental, empezaba a entenderlo y verlo desde el punto de vista que ellos me decían, y ahí es cuando me decían, bueno, ahora que ya lo entiendes, no le pongas nombres, no le pongas definiciones, porque eso va a crear una confusión. Una perspectiva de... Sí, entonces, y ya después, una vez que yo ya tenía visto desde mi punto de vista lo que podía ver, ya iba a investigar, y ya podía darle nombres a eso que yo experimentaba. Si hubiera sido al revés, tal vez no hubiera llegado a experimentar eso, porque ya tenemos definiciones, y eso crea expectativas, y nos aleja de poder ver eso desde ese punto de vista. Sí, una idea preconcebida te lleva a orientar la información que estás adquiriendo por un camino ya a lo mejor trazado, por decirlo de una manera. Se me figura mucho, o lo veo mucho como aprende un niño. Un niño no tiene definiciones. No tiene preconcepción de nada, o sea, él está adquiriendo toda la información como va llegando de donde va llegando. Entonces, primero adquiere toda la información y después empieza a analizarla, luego la procesa, y ya después llegan y luego ya llegan los conceptos, que es cuando te dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Entonces, porque quiere aplicar toda la información que acaba de recibir, y está eso que dice Eduardo, del entenderlo para poder empezar a aplicarlo. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, entiendo a lo que te refieres con formas, precisamente bueno, yo lo veo como a lo mejor las perspectivas que cada quien tiene de ciertas ideas. No sé si estoy lejos o cerca de la idea. Tú como persona, y más tu contexto, más tu conocimiento previo, más alguna vez lo has mencionado, tu
tus creencias, todo lo que tienes previo como archivo mental, la perspectiva que te da para cada situación. Esas serían las diferentes formas de pensamiento. Sí, es decir, vamos a usar un ejemplo sencillo para que se pueda entender. Por ejemplo, estamos hablando de la taza, ¿no? Si, como digo, si ya te... ok, vamos a usar una analogía para que se entienda muy bien lo que entendemos como realidad y el por qué yo empecé a usar la palabra forma. Ahora, unas analogías que me daban mucho mis maestros era que nuestros propios pensamientos generan una emoción en nuestro cuerpo y esa emoción altera nuestro cuerpo a tal manera que hace que actuemos de cierta manera. Entonces me decían, recuerda, pensamientos, emociones, acciones. Y eso fue como que... ¿Qué disciplina utilizaste para poder, cuál fue tu táctica de...? Sí, ahora eso me decían, si tú estás reaccionando, si estás peleándote con alguien, es probablemente, no probablemente, seguro, tuviste un pensamiento, ese pensamiento te generó una emoción y esa emoción hizo que tú actuaras de esa manera. Me dijo, si en el momento en el que tú te estás peleando y te das cuenta de que algo no está bien, te das cuenta que estás agitado, dices, estoy agitado. Entonces ahí, recordemos, pensamiento, emoción, acción. Entonces, puedes estar consciente en el momento que ya estás haciendo una acción y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Estoy alterado, estamos hablando de la emoción. Algo que no nos enseñan es que esas emociones pasan, no se nos dice que pasan automáticamente, que no puedes hacer nada al respecto, que es algo normal, que pasa en el humano. Mis maestros me decían, no es así. Toda emoción en absoluto viene de, bueno, hay algunas excepciones, pero todo viene de tus propios pensamientos. Nadie te la hizo a ti, tú mismo te la generaste. Entonces enfócate en tus propios pensamientos. Entonces ahí eso es como, ahora, esos pensamientos generan emoción que nos hacen alterar para crear una acción, ¿vale? Ahora me decían, pero esos pensamientos no vienen de la nada. Dicen, tú tienes como un cierto tipo de programación. Y bueno, me hablan de esta manera porque saben que yo uso programación. Sí. Imagínate que o tienes tú una esponjita, vamos a imaginar lo que está, no está ahí, pero vamos a imaginar lo que está en nuestra cabeza, una esponjita que contiene toda la programación que hemos tenido en nuestra vida. Si alguna vez nos asustó un payaso de niños, nos programamos a eso y se quedó una esponjita. Entonces de adultos, si nunca lo sanamos, se va a quedar ahí. Entonces ahora me dicen, tú no puedes ver esa esponjita, no la puedes ver, pero está ahí y define todos tus pensamientos. Ahora lo que sí puedes ver son tus pensamientos y esos pensamientos son jalados de esa esponjita. Entonces, entre más observes pensamientos, más vas a conocer tu sistema de creencias o tu esponjita. Entonces decía, no puedes ver eso, pero sí puedes ver los pensamientos. Entonces entre más jales o atrapes, porque los pensamientos están ahí siempre, pero hay que estar conscientes de ellos, que eso es algo ya requiere disciplina mental. Ahora, sí, porque eso es inconsciente, a pesar de que es bien difícil, sí. Es bien difícil, o sea, tienes que tener una disciplina, entonces llega un momento que a lo mejor hasta porque llevas esa disciplina, ya es muy fácil para ti hacerlo, pero es bien difícil, o sea, sí tienes que trabajar, sí cuesta. Sí, pero, bueno, eso... ¿Cuál es el mejor método para esa disciplina? Simplemente hay varios métodos, pero el objetivo principal es estar consciente de tus propios pensamientos. En caso de que, yo le llamo así de broma, es como atrapar tus propios pensamientos en el momento que están pasando, porque te van a alterar. Entonces, si no, otro tipo de entrenamiento sería atrapar los pensamientos en el momento que están sido jalado de la esponjita, porque ahí podemos ver y decir, no lo sabía, pero estoy programado con esto. Ahora les mencionaba que yo vine a Ciudad Juárez para ver todo desde la perspectiva del nuevo yo. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es observar, porque yo antes yo viví inconscientemente, ahora vivo conscientemente de mis propios pensamientos en todo momento, que sí se puede. Ahora que vivo así, puedo revivir todo lo que he vivido de niño, claro que en un cuerpo de adulto, y poder observar todo que he jalado de la esponjita y decir, no había visto esto, todavía lo tengo de mi niñez. Entonces decir, pero ya lo voy a sanar. Como estaba allí, pero no lo podía ver, como lo vuelvo a experimentar, genero pensamientos al respecto, entonces ya lo puedo sanar. No puedes sanar algo que no puedes ver. Y una vez que lo ves, ya lo puedes reprogramar. No podemos borrar ni eliminar la esponjita con todo esto. ¡Ay, no! ¿Por qué? Pero podemos reprogramarla
y elegir lo que nosotros queramos. Ajá. Esta esponjita, nosotros generamos pensamientos basados en el sistema de creencias o programación, la esponjita, como le quieran llamar. Ahora, y una vez que jalamos ese pensamiento, nos vamos creando una cadenita de pensamientos que crean una mini historia en nuestra cabeza de lo que creemos que está pasando. La historia que nos estamos contando nosotros Esa mini mismos. historia son las que yo le llamo forma. Okay. Como yo no sabía que existía un nombre para eso, y bueno, sí hay varios nombres, pero son muy científicos. Es como estar consciente de tu propia conciencia. Y entonces esas son las formas. En otras palabras, las formas son la cadena de pensamientos que vamos jalando en nuestra esponjita, o las mini historias que nos vamos contando en todo momento. Es decir, yo tengo una definición de lo que es taza. Entonces, mientras yo ya tengo una idea de lo que significa taza, la voy a observar y decir, es una taza. Entonces, en mi realidad me estoy contando la historia de que es una taza. Por lo tanto, ya me creo una idea de lo que está pasando ahí. Si tú pones un objeto aquí que no conozco, yo no tengo nombre para eso, por lo tanto no me voy a crear una idea o una historia. Mi cabeza va a tratar de contarse una historia lo más cercano a la que yo entienda eso. A lo que Entonces ahí es cuando las creencias influyen mucho en nuestra manera de entender lo que pensamos que es realidad. En pocas palabras, lo que quiero decir es, lo que está enfrente de nosotros, si no lo definimos, no tiene significado para nosotros. Hasta que el momento que le definimos o le damos un significado o una historia, le das un nombre a la cosa. Entonces lo que quiero decir con eso es de que lo que entendemos como realidad es realmente nuestras formas de pensamiento. Exacto, porque aunque cerramos los ojos, tenemos pensamientos creando historias que ya no tienen que ver con ese estímulo visual o auditivo, pero tenemos estímulos de pensamiento, nos seguimos contando formas en todo momento. Entonces, mientras más conscientes estemos de nuestras propias formas, jugando con formas significa prácticamente jugando con lo que tú entiendes como realidad. Ahora, no quiero decir que esto es una taza y es igual para todos. Yo lo que he aprendido es que hay cosas que hay personas que no ven, pero porque no tienen su atención allí. Entonces, por ejemplo, si ponemos atención a nuestra nariz, está ahí en todo momento y la podemos ver en cualquier momento. Ya, pueden hacerlo tú. Podemos ver pero nuestro cerebro ya lo ignora automáticamente. Y hay muchas cosas similares, hay muchos ejemplos, muchas analogías que uso, que me dieron mis maestros, y todo eso lo puse en los libros. Sí, es como respirar, o sea, no estás consciente, pero todo el tiempo estás respirando. Igual cuando el pensamiento, pues es la típica de, es que no quiero pensar en nada, y estoy pensando en que no quiero pensar nada, y no quiero pensar nada, y no quiero pensar nada, y estás pensando en no pensar nada. Exacto. Okay. Y entiendo también, por ejemplo, pues como hablar diferentes idiomas. Igual para ti es una taza, pero para alguien no, la palabra taza en sí, cuando no está dentro de su lenguaje, pues no va a significar nada, a pesar de que alguien le dé el significado de que es una taza. Así es. Sí, exacto. Es como si yo te digo ahorita, tú sabes qué significa eso, pero si lo traduces en otro idioma, no vas a saber, sí, no lo vas a interpretar. Okay. Nos platicas, por ejemplo, de tus maestros, y entiendo que dentro de tu carrera tuviste tus maestros que te llevaron a cierto conocimiento limitado, hasta donde le dio el conocimiento, y ahora nos estás hablando de otros maestros. ¿Quiénes son esos maestros, o quiénes, bueno, si los podemos ya mencionar, quiénes son esos seres de dimensiones superiores, que es como tú los reconoces? Si nos quieres platicar sobre ellos. Vale, bueno. Y ¿cómo es que te comunicas? O sea, ¿cómo es tu comunicación? Porque a mí, por ejemplo, que yo soy, no sé si me gusta llamarme como cerrada, pero pues no lo asimilo, porque es algo que cuando no lo has experimentado, y no es algo que esté en mi contexto o en mi en su pensamiento, en su ser. O sea, a ver, explícame. Yo lo entiendo muy bien. Porque mira, yo estaba igual. En sí, el tema, las formas, el hablar, precisamente de buscar de la finalidad del amor, todo tu mensaje en sí lo entiendo, pero a mí obviamente no me causa conflicto, o me causa curiosidad esa comunicación que tienes con ellos. Sí, una de las cosas que yo me di cuenta, una vez que yo ya entendí lo que significa realidad,
¿vale? Me di cuenta que viene de mi esponjita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde esa programación que tenemos en nuestra esponjita ha sido de los años que hemos vivido inconscientemente y se nos han programado sin nosotros ser conscientes, ¿vale? Y una de las cosas que se nos ha programado a propósito es el no creer en ciertas cosas. Y aquí ya me meto en temas, en muchísimos temas. Ahora yo hablo de todos estos temas. Yo tuve que ir a la esponjita y decir, ¿por qué creo lo que creo? Porque inconscientemente yo no estaba consciente. O de que me lo incluso como en un introdujeron. chip, ¿no? Ah, tú Entonces, sí le puedes contestar a Rosarín. ¿Por qué crees lo que crees? Es un poquito en contexto a las personas que ya están 100% en lo espiritual, pues obviamente que no manejan una alimentación diferente, manejan una realidad diferente, obviamente que en redes sociales, muchas cosas de tecnología, de cosas, entonces para entender todo esto pues necesitas alejarte, entiendes esa realidad, pero necesitas alejarte de esa realidad y verlo desde acá para poder, sí o no, me equivoco, o me equivoco. Sí. Bueno, entonces... La programación esa. Ajá. Okay. Sí, tú sigue, yo nada más estoy de metiche. Yo te entiendo muy bien a lo que te refieres de que es muy difícil para ti entender o incluso creer esto. Y yo lo entiendo muy bien porque yo también estaba igual. O sea, imagínate que yo quiero hablar un poquito más de quiénes son estos seres, cómo se manifiestan, qué es la comunicación o lo que yo entiendo como comunicación. Quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo no es para convencer a nadie, no estoy interesado en eso, es solo mi experiencia personal, es decir, a mí nadie me lo contó, yo lo viví, por lo tanto yo puedo hablar al respecto. ¿Y lo quieres compartir? Y lo comparto, claro, y lo comparto solo cuando me preguntan, entonces, como me están preguntando, en vez de que yo quieras imponer, no, esto está chido, y yo sí, a mí sí me encanta esto, y sí, yo sí he estado un poquito inmiscuida en esto, y a mí sí me llama totalmente porque me he acercado un poquito, estoy lejos de la experiencia que ha tenido él, pero sí me estoy acercando un poquito a todo este tipo de cosas. Y a ti técnicamente, creo que el corte de lo poco que llevamos en esto, la idea es precisamente el poder entender distintos puntos de vista, porque de hecho es nuestro grito, formas de vida, es nuestro grito de guerra, o sea, todos pensamos diferente, entonces yo independientemente de que no crea o no crea, porque si hablemos de religión, de política, de cosas místicas, independientemente de que yo lo procese o no lo procese, me es muy interesante el conocer la perspectiva o las formas, como lo quieras llamar tú, de las diferentes, de otras personas, porque a fin de cuentas te hace crecer como persona y te hace crecer en cuanto al pensamiento. O para el que no esté tampoco tanto de acuerdo con este tipo de pensamiento, pues también puede ser un tipo de cultura general, ¿no? Un poquito de cultura y saber un poquito. Ajá. Y ya si te llama la atención, pues ya ahí métete un poquito ahí en los libritos y en los... y ahora sí que me explique. En el libro está explicado todo, con detalles, sí. De manera muy sencilla. Ahora, ¿quiénes son mis maestros? Bueno, he tenido varios, han pasado alrededor de 8 años, entonces han cambiado. Ahora, los primeros maestros que tuve, simplemente, bueno, les voy a contar cómo empecé a escucharlos, porque no podía escucharlos, pero hasta que, bueno, una de las cosas que... ¿Cuál fue tu primera experiencia así? Ajá, sí, un bueno, proceso. Mi primera experiencia que yo tuve fueron las 2 lucecitas que les mencioné, que se me aparecieron y de alguna manera me daban así literal, viste las luces, ok. Sí, entonces ahora... ¿Tenían algún color? Sí, ¿alguna forma? Iba a preguntar si tenían de qué color era, pero dije... Es que cuando, bueno... pero es que dije, no sé... Te lo juro que me salió, dije, ¿de qué color eran? Dije, o sea, vete profundo. Sí. Gracias por ganar. Ok, ¿y el color? Bueno, yo estaba en mi habitación, yo estaba en Eslovaquia, entonces era una lucita así de color... una esferita. Sí, pero luz, pero un brillo diferente, de color morado, y la otra más chiquita que estaba atrás, era color azul. Ahora, cada vez que cuento esta historia... La moradita en el jefe. De hecho fue es que lo morado es cuando transmutas. Fue la única que habló, de hecho. Ya ven, no estoy tan perdida. Y la manera en que yo lo percibí fue como mujer. Ahora me enseñó, me dio directamente esta información de los pensamientos. Me dijo, para poder entender los mensajes externos a ti, tienes que entender primero cuáles mensajes vienen de ti. Ahora les habla de la esponjita, ¿no? Entonces me dieron idea de cómo ser consciente de mis propios pensamientos, para en cuanto yo jale un pensamiento de mi sistema de creencias,
yo poder decir, lo puedo ver, lo puedo observar, sé que esto vino de mi propio sistema de creencias. Aquí está, imaginemos que está aquí, ¿no? Entonces lo conviertes en un poquito de un hábito. En esa época era muy complicado para mí porque era el principio. Ahora ya es un estilo de vida, lo hago en todo momento, incluso en este momento. Ahora, también voy a hablar mucho de la respiración, que es algo muy importante, y hablamos también al respecto. Ahora, al estar consciente de cuáles pensamientos tú jalas de esa esponjita, puedes saber qué viene de ti, observando las historias que te vas contando. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y de la nada empiezas a pensar en un amigo, no significa que vino de la nada, vino de algo que salió de la esponjita, solo que no estás consciente. Entonces ahí me decían, ponte a ver qué pensamientos estás teniendo, solo obsérvalos. Entonces un pensamiento a veces nos lleva a otro pensamiento que no está ligado a nada, y luego a otro, y luego a otro. Entonces al observar todos los pensamientos, ya puedes observar, por ejemplo, si vas caminando en la calle y ves un amigo, o empiezas a pensar en un amigo, tal vez dices, ¿por qué pensar en un amigo? Pero si te pusiste a observar los pensamientos que tuviste, la cadena de pensamientos que tuviste antes de pensar en ese amigo, pudiste ver que viste un perro, ese perro te recordó otra cosa y esa otra cosa te recordó al una amigo. Cadenita. Entonces ahí puedes darte cuenta de que fuiste tú mismo, no es que no haya venido de la nada ese pensamiento. Tú, consciente o inconscientemente, atrajiste ese pensamiento hacia ti. Entonces la diferencia es entre ser consciente o no ser consciente. Ahora, una vez que ya estás consciente de ciertos pensamientos, a veces venían pensamientos que no eran tuyos, que eso sí de plano no venían de ninguna parte. Y eso me decían, esos mensajes, esas historias, esas formas son mensajes para ti, y le pasa a todos, solo como que no le ponen atención a sus propias formas, no pueden percibir mensajes exteriores. Entonces yo me empecé a enfocar en eso. Y no estoy hablando aquí nada paranormal ni nada, estoy hablando solo de pensamientos. Ajá, era lo que justo te iba a decir. Esto cualquiera podría identificarlo o relacionarlo con adivinación, telepatía, suerte. Sí, o sea, porque lo que te viene a la cabeza es adivino, o la suerte, o la fortuna, ese tipo de a todo cosas. Mundo le pasa eso. El azar. Entonces, le estás diciendo algo a alguien que todo el mundo le pasa, ¿no? Y dices, pues a todo el mundo le puede pasar eso que está diciendo. Ajá. Pero es que es muy específico, es como... Entonces, nos dices que te comunicas con tus maestros, y ahora yo me voy más específica porque es algo que me... ¿Quién es Atela? Ok, eso es algo diferente, vale. ¿No forma parte de tus maestros? Sí, pero no de la misma manera. Ok. Cuando hablo de mis maestros, me puedo referir a mis maestros con los que yo escucho directamente, es decir, viendo los pensamientos o las formas externas que no son mías. Ok, un paréntesis también aquí. Ok, tú te comunicas, ¿es constante o tienes que estar en un ambiente controlado o en cierta meditación? Ajá. O ahorita, o ya llegaste a un punto en el que puedes comunicarte con ellos como en el platicar momento aquí en que con tú nosotros? desees. Casi en cada momento, pero no siempre. La diferencia es que, bueno, como yo trabajo con computadoras, trabajo con programación, y todo está relacionado con la actividad cerebral. Ajá. Entonces, si a veces yo tengo que concentrarme muchísimo, mi atención está totalmente en la programación de la computadora, pues en ese momento se me dificulta mucho poder escuchar los mensajes porque todo depende de dónde tienes tu atención. Uh-huh. Si la atención está ahí, entonces no tienes como que espacio para agarrar otra cosa. Ahora, si estoy con los pensamientos tranquilos, observándolos sin distracciones, por así decirlo. Sí, porque si tú mismo te generas un pensamiento que te genere cierta emoción, Ajá. entonces ahí te alteras. Entonces es muy complicado escucharlo cuando estás alterado, pero he aprendido a observar los pensamientos para no generarme ninguna emoción que yo no quiera. No puedas controlar, ¿no? Ahora tú estás en control de tus propias emociones, es decir, creo que tú nunca me has visto molesto o nunca alterado. De hecho. En el momento en que lo observo, digo, supongamos que de repente veo algo y me molesta, lo primero que hago, y eso pues ya estoy acostumbrado, es algo me alteró y fue mi propia forma, que fue la forma, entonces en lugar de irme para allá, me voy para acá. Ok. Entonces digo, okay. Estoy alterado, sí, pero vino de allá. Ok, quiero seguir con eso, entonces tú ya conscientemente eliges que... Es una elección. Todo es una elección, la diferencia es consciente o inconsciente. Eso vivimos inconsciente, normalmente. Ok, sería como darle el poder a eso externo a ese pensamiento en afectar dentro de ti, ¿o no?
Sí, O eso sea, es vivir inconscientemente. Ajá, y tener esa conciencia es desprender y decir, ok, eso no depende de mí, no tiene por qué afectarme a mí, y este Tú es mi, eliges. como dices, ¿Y es la mi meditación? ¿La meditación qué porcentaje te ayuda o es una técnica para poder, Bueno, como dicen maestros, meditación, no sé cómo se dice en español, es algo obligado, es algo que tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Cada cuánto? ¿Diario? No, en Cada, realidad, bueno, yo cuando pienso- cuando tengas tú la necesidad. A mí lo que me han dicho es que hay mucha gente que medita por mucho tiempo, pero en realidad no, con todo respeto, pero no saben lo que están haciendo. Ujú. Ahora, meditar no significa cerrar tus ojos, sentarte de cierta manera y Om. no es así. Eso, desde mi punto de vista, no es meditación. Todo lo que en realidad lo que depende es donde tienes tu atención. Ahora, en mi entrenamiento a mí lo que me decían, yo tenía muchas analogías de las cuales puedo hablar y está todo en los libros, pero una de las analogías que me daban es, imagínate que tu atención es una bolita de luz que la tienes en algún lugar y solo la puedes tener en algún lugar en algún momento. No puedes tenerla en dos lados al mismo tiempo. O sea, al parecer, mucha gente piensa que está pensando en varias cosas, pero lo que está pasando es, se va para allá y luego para allá, para acá, muy rápido, y da la ilusión de que estamos pensando en dos cosas al mismo tiempo, pero en realidad es solo tu atención enfocada en una sola cosa. Entonces me dicen, si estás pensando en algo en el pasado, te fuiste al pasado, y luego regresas, estás escuchando la conversación, por ejemplo, ahora mi atención está aquí con ustedes, entonces al estar más consciente de dónde tienes esa atención, es decir, porque muchas veces estamos hablando, es como cuando listan en el teléfono, la atención está allá, y luego acá, y luego acá, y luego allá, acá. Y no estás en Exacto. en ningún lugar en realidad al 100%. Sí. Entonces, aquí la diferencia es estar consciente de tu atención, de tus pensamientos y nada más. Entonces, eso cambia todo. Ahora, lo que es meditación es estar consciente de dónde tiene tu atención para poder, es decir, si una persona cierra los ojos y se pone en cierta posición, va a tener pensamientos, y si no le pone atención a esos pensamientos, esa meditación no sirve de nada. ¿Me explico? Solo estás haciendo ejercicios de respiración Te prácticamente. quedas dormido. Nada más. No, o sea, se evaden todos tus pensamientos y evades y te quedas dormido. Algo así. ¿Verdad que sí? Entonces ya estás como que en tu zona de confort y no salgo de ahí. Sí, pero quiero regresar al tema. Ok, de sí, hacerla. regrésanos porque nosotros, si tú te vas Yo a me voy. veces, A veces nosotros nos vamos y nos vamos pero, Yo también me voy, pero nosotros nos vamos por rumbos bien Ok, Bueno. retomamos. Tengo mi gente que, por así decirlo, con las que me comunico a través de identificando mis propias formas externas, ¿vale? que son esos pensamientos que Son- llegan externos a tu, esos son seres. externos a tu esponjita, es como nos explicaste ahorita. Sí, algo así. Entonces, esos son seres externos a nosotros. Ahora, hay algo muy importante. Todo lo que estoy hablando no quiero decir que soy especial, que soy diferente. Todo lo que yo he experimentado lo puede experimentar cualquier persona, ¿vale? No hay nada especial en mí, no hay nada extraordinario. Esto es algo que todos pueden hacer. Lo diferente es tu proceso. El proceso que tú llevas no Poner lo la tiene atención nada a más. eso. Ajá. Es la única Sí, porque la no forma de es vida, como- lo pre que viviste antes de que tuvieras esta conciencia, pues obviamente que la forma de vida o el estilo de vida que tenía cada quien, pues es bien diferente para él, para ti, para mí. Entonces, conforme yo me imagino que eso que tú viviste anteriormente en la vida que parte, porque es una vida totalmente diferente. Tienes una vida antes y tienes una vida después. Entonces, cuando tú empiezas a tomar esa conciencia, tu vida jamás en la vida vuelve a ser igual. Entonces, ya conforme yo pienso que las experiencias que tuviste, pues ya empiezas todo tu proceso, ¿no? Es como hacerte consciente de algo, ya no, o sea, en el momento en el que te das cuenta de ciertas cosas, ya no puedes, o sea, las cosas realmente no se olvidan, por ejemplo, o sea, puedes como procesar un pensamiento o una situación o una acción o un acontecimiento, pero pues va a quedar en tu pasado y ya pasó, no puedes borrar esa situación, pero ¿De qué manera te transmiten esta información? Comentábamos ahorita. Vale. Así, hablado, literal, como No, hablamos es así. Es que hay varios tipos. Entonces, Ok. quiero aclarar que hay seres en muchos lados, y otra cosa es que todos tenemos, bueno, no sé, algunas personas las llaman como ángeles, o no me quiero meter en cosas religiosas porque esto no es Es nada que cada quien religioso. depende de la cultura, Exacto. ¿no? Entonces, esta idea que se tiene popularmente de que hay angelitos, bueno, sí existe algo así. Hay personas que le llaman guías, hay personas que le llaman diferentes. Todos tenemos al menos dos.
Entonces hay personas que tienen más y eso no Sí, significa... un diablito y un angelito son como los... Algo así, No, ahorita pero no hablamos es de eso. eso, espérate. Ahorita hablamos de eso. Fíjate, Ok, fíjate. ¿y luego? Algo así, Ok. pero no es así. Y están ahí, todos podemos comunicarnos con los de ellos y los elegimos antes de nacer y bueno, hay muchas cosas relacionadas con ellos. Ahora, yo me comunico principalmente con una de ellas, ella se presenta como una mujer. Ahora, ¿quién es Acela? Eso es otra cosa. Lo que Ajá. pasa es que ahora sí, esto ya hablamos de lo que es canalización. Lo que pasa es, hablando del segundo Brinquito, El escalón. Sí, lo que pasa es que como yo podía comunicarme con con mis propios guías o a través de poniendo la atención a los mensajes externos de mi propio cerebro, así es como me comunicaba yo con ellos. Haz de cuenta que escuchaba algo pero no era con voz, es simplemente una imagen mental. O a veces estaba relacionada con una emoción. Entonces tú ya lo identificas, a veces no lo identificas. Hay muchísimas cosas que no logro entender. Pero lo poco que entendía me daba una información, entonces a veces sí me daban como haz esto, haz aquello, pero todo depende de mí, no es que me digan que tengo que hacerlo, es como recomendaciones. ¿Me explico? Por eso tal cual son tus guías. Sí, pero no te no es que te facilitan digan- realmente, no es no- que te y- muestren las cosas, sino que te guían hacia Exacto. donde... Y no siempre, es decir, no siempre te dan toda la información, a veces tienes que encontrarla por ti mismo. Ahora, pero lo que me dijeron en algún momento, y esto fue en el 2015, me dijeron, tienes que ir a un viaje especial. O sea, ya había viajado muchísimo, tenía mucha experiencia y me dijeron que iban a pasar varias cosas. Entonces, de repente llegó una amiga mía de Finlandia, yo estaba en Eslovaquia y ella me dijo que ella tiene mucha experiencia viajando, yo también. Y me dijo, si los dos tenemos mucha experiencia viajando, ¿por qué no nos vamos a un viaje largo? Y como los dos sabemos cómo viajar con poco dinero, para la gente que no sabe, yo viajo con muy poco dinero, no soy rico. De mochilero, de Sí. plano. Y me dijo, ¿y qué tal si lo hacemos sin nada de dinero? Entonces, bueno, y pensamos mucho y al final lo hicimos. Y nos fuimos desde Alaska hasta Argentina, todo el continente americano. Ok. Y eso fue de aventón. Para la comida, pues íbamos a los restaurantes y decidimos filmar un documental. Y entonces íbamos a los restaurantes y les decíamos, estamos filmando un documental, les damos un poquito de promoción, pero... Para este entonces ya tenías ese estilo de vida Sí. de alimentación. Sí, yo he sido vegano por muchísimos años, Ok, porque ok. ellos me dijeron, es más fácil para tu cuerpo estar Procesar más... toda la información, Exacto. canalizarla. Era lo todo que te eso. iba a preguntar, ¿es previo o fue después de que empezaras a tener esta Yo comunicación? ya había sido vegano sin saberlo. Lo que pasa es de que para viajar barato, yo ahorraba casi todo el dinero. Haz de cuenta que yo pues pagaba las cosas que tenía que pagar y el resto lo ahorraba por lo más posible. Entonces yo dejé ir a Lo más mi estilo de económico vida siempre va a cambió. ser. Ujú. Y claro que sí hubo gente que sí se burlaba de mí y todo, pero yo no iba a restaurantes, yo no bebí, bueno, es que yo en realidad yo nunca he bebido en toda mi vida. Y bueno, muchas cosas en mi vida que me iban guiando a este tipo de cosas. Como tipo ese de coloquialmente, ¿no? Ibas agarrando una migajita y te llevaba otra en el caminito, ¿no? Sin saberlo. Ajá, y sin Ajá. saberlo. Entonces, llegó un momento donde dije, pues lo más caro de la comida es la carne, entonces yo no voy a comer carne. Entonces dejé de comer carne y muchas otras cosas sin saber que existía el término vegano o vegetariano. Ok, No ok. sabía que existía lo vegetariano, pero era un concepto muy raro para mí. Ujú. Hasta que un día alguien me dijo, ¿qué comes normalmente? Y esto. Me dicen, entonces tú eres vegano. Y yo, pues, creo ¿Qué que es eso? Probablemente, no lo sé. sí, pero no sabía. Entonces, por eso digo que ya tengo muchos años. Ok, Ajá. ok. Pero ellos ya me dijeron, no era una coincidencia, no estábamos preparándote para esto. Entonces, era lo que te iba a decir, probablemente eso te sirvió para llegar a lo mejor a estar en condiciones para dar ese paso. Siento como si ya tú fueras un ser que ya lleva sus 2-3 niveles del Mictlán. No, es que yo pienso que él ya vivió como 1000 vidas y ya en esta vida está preparado para vivir eso. No, pero no quiero Una decir, pregunta- ese no es el mensaje. No, Quiero no, decir en el que- sentido, No, ajá. me refiero porque definitivamente tienes un nivel de conciencia más allá porque lo has trabajado. O sea, Despierto. sí, eso- Ahora, me pregunto yo, y esta pregunta siempre me da. Ok, existen los guías ángeles, esto que le llama cada religión, hay seres que no son tan amigables, como les llaman de bajo astral, esto, Sí. y si te atacan energéticamente, o sea, ¿cómo haces eso? Ok, ¿Qué? ok. Ay. Ok, A ver. sí, pero déjame explicar exactamente cómo funciona Ok. esto. Porque mucha gente le echa la culpa a todo, cuando en realidad ellos mismos se lo Ujú. hicieron.
Es muy Sí. fácil culparle. Si alguien Es te- parte de la analogía que nos pusiste ahorita, ¿no? De, Sí, es decir, si tú ves una persona y dicen, me cae mal esa persona, ¿quién se está generando esos pensamientos? Tú Uno mismo, claro. Entonces, en lugar de apuntar el dedo para allá, pues te lo apuntas a tú mismo y dices, ¿por qué me estoy pensando? ¿Por qué le doy mi atención? ¿Por qué pongo mi lucecita ahí? Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si todo lo que está pasando en realidad somos nosotros mismos creando la ilusión de que está pasando, entonces en lugar de echarle la culpa a algo externo a nosotros, que es muy fácil decir, ay, que me pasó esto. Entonces es simplemente, yo lo que veo cuando alguien me dice, es que lo que pasa es muy común en la sociedad decir que me pasó esto y es muy triste. Entonces lo que lo traduzco para mi propia manera de ver las cosas es, lo que yo escucho, por así decirlo, es, no le estoy poniendo atención a las formas que me estoy generando, por lo tanto me he creado esta ilusión de que todo es muy triste y estoy echándole la culpa a algo externo a mí, que es una ilusión, no es verdad. Ahora, si existen estos seres que tú llamas malignos, ahora yo no los llamaré malignos, simplemente tienen otros planes, pero bueno, eso es otro tema enorme. Pero ¿cómo lo hacen? Ahora, de la igual manera que estos guías te dan formas en tu cabeza y tú las puedes reconocer, es igual. Estos seres en realidad no te atacan directo, no es que agarren una energía y te le dicen, exactamente, "Ahí te va". sí. No es así. Ajá. Lo que hacen es te ponen pensamientos y tú te los tomas como propios y te lastimas con esos pensamientos. Ahora, sí existen y todos en algún momento los hemos, sobre todo en Latinoamérica, hay muchísimos. Estos seres te ponen pensamientos y tú al no estar consciente de tus propios pensamientos, te puedes tomar esos pensamientos como propios. Es decir, no sé si a alguien le ha pasado que de repente piensa algo ridículo, que como que dice, empuja a alguien. Es probablemente eso, ¿no? Entonces una persona va a decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué me pasa? O y ahí está, ahí se dieron ahí se dieron cuenta de eso. Entonces, estos seres malignos no te están dando energía o no te están obligando a nada. Te ponen un pensamiento y tú para que tú generes se aprovechan de que uno no está consciente de sus propias, de que no está consciente de lo que pasa internamente, para que ellos ponerte una idea que tú te la creas como que es tuya. Entonces tú empiezas a reaccionar porque no estuviste consciente de los pensamientos, ni de las emociones, ni de tus acciones. Llega un momento donde tú ya estás, bueno, nos podemos ir al tema de la gente borracha. ¿Qué pasa con la gente que está borracha? Bueno, es que, bueno, lo voy a decir así directamente. Cuando una persona está borracha, estos seres hasta incluso pueden entrar a tu cuerpo y es lo que normalmente pasa. Es por eso que ellos a veces no recuerdan, porque en realidad ellos no estuvieron totalmente conscientes, porque los que actuaron fueron otros Y por seres. ejemplo, la gente que dices tú, la gente ebria y que se pasa de alcohol, a mí sí me ha tocado ver personas que tienen determinadas alucinaciones, probablemente, no sé, por eso que dices, Probablemente no lo son. Ahora, regresando al tema de Athela. Athela es mi segundo escalón, por así decirlo. Regresando a la historia que les estaba contando, eso de que no me fui a viajar sin dinero y funcionó muy bien, pero en algún momento, y mis guías o estos seres con los que yo me comunicaba me dijeron, en este viaje de Alaska a la Argentina vas a conocer una persona que te va a ayudar muchísimo. Entonces, que ya estaba acordado en otros niveles. Y yo pensé que iba a ser en Perú o en otro lugar, no sé, un chamán o algo así. Pero no, fue una chica común y corriente, americana, de Estados Unidos. Y la conocí, pero no me di cuenta de que... Lo que pasa es que yo la conocí y ella me dijo su nombre y me dijo, cuando estés listo me llamas, y se fue. Y es como que pensé que estaba loca, dije, no sé quién es ella. Pero varios meses después, yo seguí viajando. Y varios meses después entendí todo. Y no sé cómo, yo busqué en internet y por alguna razón encontré su teléfono, porque si lo buscas ahora no lo encuentras. Y la llamé y le dije, no sé qué está pasando, pero estoy listo. Y me dijo, bueno, tienes que cancelar tu viaje. Y como que, ¿dónde iban ya? ¿Cómo te explico que no? y recorrimos todo Alaska, todo Canadá, todo Estados Unidos por muchos meses, sin ni un centavo, es decir, nada de dinero, cero. Y estábamos grabando el documental. Ya estábamos en Miami, y en Miami fue cuando yo le llamé y le dije, ¿y ahora qué? Me dijo, pues deja lo que estás haciendo y vente, hay que empezar a trabajar, así le llamaba ella. Entonces yo cuando dije, pues bueno, entonces cancelé el viaje. Uy, se canceló el documental. Ya no tenemos documental. Sí. Okay. Mi amiga con la que ella ¿Sí lo terminó? Continuó, pero no, bueno, se molestó un poquito conmigo. Me imagino.
Entonces no sé exactamente qué pasó, pero sé que ella, creo yo, no sé. Es que llegó uno de esos otros y le dijo, empújalo. Llévatelo. Ok, perdón. Y luego... Bueno, y ya me fui con esta persona a trabajar. Ajá. Y esta persona es una canalizadora. Ahora, ¿qué es una canalizadora? Hay muchas formas de canalizar, pero esto que voy a describir ahora es como que una forma avanzada de canalización. En palabras sencillas y comunes es cuando el espíritu o la conciencia de una persona como que se hace a un lado y otro ser entra en el cuerpo y empieza a hablar contigo, así como estamos hablando nosotros. Ahora, esa fue Acela. Acela era un ser de la 12ª dimensión que ella entraba al cuerpo de esta persona, pero estas personas normalmente nacen con unos vórtices abiertos. El cuerpo es diferente, no es común. Hay muy pocas personas en el mundo que hacen esto. Entonces, cuando yo supe esto, dije, esto es mi mensaje, esto fue para mí. Entonces yo fui y Acela, el ser que hablaba a través del cuerpo de esta persona, se convirtió en mi maestra y entonces me dijo, vamos a trabajar juntos por varios años y te voy a enseñar muchas cosas. Y ya lo habíamos acordado, pero no te acuerdas porque era en otro nivel. Y después hablamos el por qué no nos acordamos. Y me dijo, ¿lo aceptas? Entonces dije, sí, acepto. Entonces ella me dio muchísima información. Y no solo información, ella me permitió ver cosas como si agarrara mi espíritu y me lo pusieran en otro punto de vista para que yo pudiera ver cosas y solo por la experiencia esa poder entender otras cosas. Entonces, ella fue mi segundo empuje, fue eso, porque yo ya empecé a experimentar cosas que... y no solo eso, Acela era mi maestra principal, pero habían otros seres que eran, bueno, Acela le llamaba compañía, tenemos compañía, y habían otros seres que venían y Acela me decía, ¿quieres hablar con ellos? Entonces me presentaba a otros seres que estaban, y Acela era como la organizadora del cuerpo, un solo cuerpo, hablaba Acela y se hacía por un lado, entraba otro y luego otro. Y y ellos hablan por medio de tu amiga. Sí. Me parece como tipo quien tiene personalidades múltiples, que el que está bajo el foco, el que está en posesión del cuerpo, por decirlo. Sí. ¿Sí? No, sí, o sea, quien tiene personalidades múltiples pueden vivir dentro de ella, de esa persona, y la persona que está en el foco, por decirlo de una manera, es la personalidad que está mostrando en ese momento. No sé si sea como que, obviamente... Yo lo entendí. Yo tenía, porque yo más que nada yo quería saber cómo funciona esto. Entonces yo estaba, quería entender si esto es verdad o no. Yo ya sabía que eso era verdad, pero era la primera vez que yo lo estaba viviendo tan directo. Y claro que debe ser muy impresionante. Al principio sí, después te acostumbras. Yo viví con esta persona, o sea, yo hablaba con Acela 3 veces al día. Entonces ya me acostumbré. Y de hecho yo estuve tan alejado yo no veía mucha gente, entonces mis únicos amigos eran los espíritus. ¿Y no te pasó esa situación? O sea, el contemplar y decir, oye, ella probablemente tenga esa situación, no sé, que tenga personalidades múltiples, sí, y yo estoy platicando yo con... de todo. Te digo, yo no estaba... Yo tengo, o sea, y no es por ser insidiosa, pero son las cosas que la lógica te lleva... Es que es esa transición que le comentaba yo a Dardo ahorita, en que no sabes si es acá o qué está pasando, ¿sabes? Y te sientes una confusión. Bueno, al menos yo he sentido esa confusión bien grande, que no sabes si estás aquí, si estás acá, qué está pasando, esto es realidad, no es realidad, o sea, de qué manera estoy viendo una realidad. Y es verdad, ahorita lo estoy procesando en mi mente, y sí, hay veces que tú estás viendo algo y dices, o sea, y si estar viviendo esto, o sea, si realmente es una realidad lo que estoy viviendo, o sea. Yo entiendo perfectamente, porque yo... Es complicado, yo no quería creer solo por creer, y eso siempre ha sido mi manera de entender las cosas, es decir, preguntarme el porqué de todo. Entonces yo sí intenté de todo, así que de repente quería tocarle, pero tú podías sentir la energía. ¿Eres de verdad? Cuando Acela estaba presente, tú podías sentir la energía, y además Acela te hablaba en cualquier idioma, incluso idiomas no humanos. Entonces digo, si esto era falso, lo están haciendo muy, muy bien. Muy real. Sí, y me daban información que pasaba, me daban número de teléfonos de personas que me iban a dar información. O sea, hubo cosas que se movían, cosas en la casa. O sea, experimenté cosas que... ¿Y tuviste miedo en determinado momento? ¿Y cómo? No, porque ellos me mostraban, me decían, no, esto no se trata... Tú desde tu porque ya te estaban preparando tu mente para que no tuvieras ese... No, porque si tienes miedo, se alejan de ti, porque tú tienes una vibración en tu cuerpo baja, que muy baja, que es muy alejada de ellos, y simplemente no se acercan a ti.
Entonces yo tenía que estar preparado emocionalmente, mentalmente, para poder tener una conversación con ellos. Si no, ellos ya lo sabían y no te iban a hablar. Entonces me hablaron de muchísimas cosas, incluso de política, es decir, primero yo... De cosas del mundo, sí, de política, eventos, ¿no? Cuénteme cómo es el mundo, qué pasa allá, qué pasa acá, y eso y aquello, de los aliens, ¿dónde están? Viajes, y los Qué viajes ironía que astrales. después, o sea, has viajado tanto por el mundo y de todos me sigue preguntando qué pasa. ¿Y viajes astrales? Sí, pero puede ser un poco peligroso. Después nos vamos a... Ok. ¿Es más profundo? Ay, es que hay como 1000 cosas que preguntar, pero bueno, a mí se me hace primas, que vamos a tener que hacer una segunda parte. Igual ya va a ser un poquito diferente la dinámica, pero vamos a así en general todo Ok, continuamos. Bueno, yo sí agradezco que estas cosas, por ejemplo, las estés viviendo ahorita, porque si nos vamos... O ubícate tú, por ejemplo, si esto hubiera sucedido 100, 200 años atrás, tanto a una persona como ella que tiene esa sensibilidad y esas experiencias, oye, terminan, ¿están de acuerdo? O sea, juzgadas muy fuertemente. Pero sí ha pasado. Sí. Ellos me han hablado de toda la historia, me han hablado de la historia real de la humanidad, me han hablado de muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo al principio, cuando empecé a hablar con ellos, yo quería saber de todo. Y les decía, háblame esto, háblame aquello. Y me decían, es mucho, ¿no? Es que es mucha información para que la puedas procesar en muy poquito tiempo. Y hay cosas para que no estás... No, me dijeron, antes de conocer el mundo tienes que conocerte a ti mismo para entender lo que eres tú, y una vez que entiendas lo que eres tú vas a poder entender lo que tú entiendes de lo menos como a lo más. el mundo, porque es una ilusión y la realidad creada basada en las formas que tú te vas generando. Entonces yo al principio no entendía el por qué, pero ya ahora sí lo entiendo muy bien y entiendo perfectamente el por qué me decían eso. Entonces ahora para la gente es algo muy importante. Yo sé que estos temas se pueden escuchar como mucho entretenimiento y eso no es lo que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir, el mensaje que quiero transmitir es esto puede tomarse como entretenimiento, pero no es el enfoque de esto. Entonces, por favor, el mensaje quiero decir es, sean conscientes de ustedes mismos y de sus propios pensamientos, los pensamientos que generan las emociones y de su propia respiración. Estas fueron 3 cosas que, si quieren, regresen al video y observen cómo respiraban todo el video, porque quiero que me usen como ejemplo, ¿vale? Ahora, esto fue lo que yo he aprendido, porque eso me ha ayudado mucho a tener una vida consciente. Y ese es el mensaje principal. Ahora, todos estos temas fueron consecuencia. Una vez que yo vivía consciente, a mí ya me dieron información, porque yo ya no me alteraba. Me hablaban de política, me hablaban de cosas que están pasando en el mundo, cosas que pueden pasar. Y en los libros, bueno, sobre todo en el tercer libro, hablo mucho sobre cosas que probablemente puedan pasar. El entendimiento del tiempo, el entendimiento del espacio, cosas de física cuántica. Toda la información prácticamente que me dieron, yo hice notas. Y de esas notas salieron los libros. Entonces, si alguien está interesado en los libros, ahí va a encontrar todo, pero recuerden que el mensaje principal no es la idea de crear controversia o miedo. La idea principal es conocerse a uno mismo. Claro, primero trabajar a nosotros, porque no podemos hacer más allá. Claro. Ahorita que mencionaste que los detalles, mencionaste detalles de tu tercer libro, pero tengo entendido que hay una cláusula con el tercer libro en cuanto al segundo. O sea, dijiste cosas muy interesantes, pero yo creo que estaría bien aclarar eso, porque habrá quien diga, ok, voy a comprar el tercer libro porque tiene eso. No comprar el tercer libro. ¿Cómo vas a poder subir al tercer escalón si ni siquiera acabas de subir el primero? Ajá. Exacto. No, entonces es que lo puso muy interesante y me acordé que él ha dado esas notas de decir, ok, el tercer libro tiene ciertas restricciones. Si quieren empezar con un libro, empiecen con el primero o con el segundo, no importa. Pero, y voy a explicar el por qué. En el 2000, yo terminé mi entrenamiento con Acela en el 2018. Yo regresé a Europa a finales de 2018 y empecé a escribir el primer libro. Ahora, uno de los mensajes que Acela me había dado mucho, y otros seres también, es que iban a venir unos cambios, pero yo no sé a qué se referían. Y en el libro escribí que no sé qué palabras, bueno, no sé si YouTube nos deja decir esas palabras, pero lo que pasó en el 2020. Yo le llamé, ellos me lo dijeron sin decir los nombres exactos. Entonces, una pandemia. Sí, pero yo no sabía cómo. En el primer libro escribí que eso iba a ser el principio de varios cambios. Pero yo pensé que iba a ser mucho después. Y nunca imaginé que iba a ser el año siguiente después de publicar el libro. Entonces,
Yo al publicar el libro yo pensé que ya se entendía muy bien todo, pero sí hubo personas que me preguntaban como detalles más específicos de mi entrenamiento. Entonces ahí me di cuenta de que necesitaba como escribir un segundo libro, que el segundo libro está enfocado totalmente en esto que estoy hablando de las emociones, de mi entrenamiento en sí, es prácticamente el segundo libro. Okay. Ahora, y al mismo tiempo había muchas personas que, como una vez que yo ya había aprendido cómo controlar mis propias emociones, me dieron información de todo tipo, de política, cosas que pasan en el mundo, cosas escondidas, e incluso estos temas que llaman teorías de conspiración, todos esos tipos de cosas, me los explicaron, me dijeron, esto sí va así, esto no va así, más o menos. O sea, en pocas palabras, tú ya sabes dónde está Atlantis. Okay. Está escrito en los libros. Es que hay como mil información. Okay. Fíjate, ahorita que estabas platicando de que no quieres convencer a nadie a pesar de que tú a lo mejor no tengas la intención, ¿estás de acuerdo que el tener tus libros y el hacer puede influir en diferentes situaciones? No sé si alguien te haya intentado etiquetar o llamar como tipo profeta, gurú o algún tipo porque a fin de cuentas el tener una forma de pensamiento hasta cierto punto y el hablar de algo que muchos no pueden entender o no pueden ver, a fin de cuentas apela a un acto de fe, el decirte, ok, yo te creo que hablaste con o lo que sea, pero como yo no lo veo, a fin de cuentas es fe y es creer en ti, creer en tu palabra, y a mí eso me hace ruido porque la fe ha llevado a dogmas en los que se han salido de control muy fuerte. Y lo veo como o sea, puede haber, ¿crees que puede llegar a haber algún riesgo de que se llegue a formar un tipo de movimiento en ese sentido? Claro, sí, y bueno, quiero aclarar ciertas cosas. Lo primerito que está en los libros es, piensa por ti mismo, no creas lo que estoy creyendo yo. Y fue lo primero que dijiste aquí y justo te dijo, fue una de las cosas. No soy nada especial, todo lo que yo estoy haciendo lo puede hacer cualquier persona, solo requiere un poquito de disciplina mental. Y otra cosa es que todo lo que yo estoy contando en los libros es de mi propia experiencia, no significa que es así, es solo desde mi perspectiva, de cómo yo lo experimenté. Como tú estás Son tus formas, a fin de cuentas. Si Exactamente. Evelyn o tú hubieras estado en experimentado eso, tal vez tú hubieras generado formas diferentes y lo explicarías diferente. Entonces, algo también que explico en los libros es, esto es desde mi perspectiva, no te lo tomes que es así, solo lo que yo entiendo o lo que me da sentido. Incluso mis maestros me dicen, muchas imágenes, formas que tienes tú de lo que estamos hablando, no son así, pero necesitas esas formas en tu cabeza, para historia, entenderles, para que te dé sentido. En algún momento puede cambiar. Son como tus conceptos Lego. Exacto, entonces me dan unas ciertas ideas, analogías para que me dé sentido algo. Me dicen, pero desde el punto de vista de ellos es un poquito diferente, pero necesitamos, al menos me dan la información de esa manera para que me dé sentido. Entonces me dicen, incluso la idea que dice, tú tienes una idea de que nosotros somos como algo así como espíritus. No somos eso, pero tú necesitas, como tienes creencias. Sí, de esa manera lo entiendes tú. Exacto, entonces ahí todo está, me hablan mucho de creencias. Y ya vas perfeccionando, ¿no? Conforme ya vas entendiendo sí, pero mucho. En realidad nunca terminas, esto es un proceso que no y además te das cuenta de tus propias creencias. Ahora, eso que mencionaste es muy importante y sí lo entiendo muy bien porque me di cuenta, vale, comparto la información, algunas personas me van a querer, otras no, y está bien, no tengo la necesidad no es mi negocio. De aprobación, de una aprobación social, ¿no? Es como dices, no está dentro de ti, eso es externo. No, es que decimos, como en este caso, ¿no? Que la pandemia fue una histeria colectiva, social, que a lo mejor pudo partir de alguien o de algún suceso que lo propagaron hasta que se hizo mundial. Algo así, todo está explicado en el tercer libro, pero recuerdo, no lean el tercer libro sin leer el segundo primero. Conózcanse ustedes antes de conocer qué pasó. Bueno, pues nos hemos extendido muchísimo y nos ha faltado tiempo también. Sí, sabemos que hay mucho más que platicar contigo, a lo mejor no sé si quieras concluir con algo, alguna idea para terminar de cerrar, si sientes que haga falta algún mensaje para terminar de cerrar a lo mejor las ideas que se plantearon ahorita, que no quede nada volando. ¿Algún mensaje extra que nos quieras platicar? Sí, bueno, el mensaje
final, por así decirlo, porque esto nunca termina. No, sí, ahorita como de conclusión de este capítulo sí. Sí, como conclusión a esta plática. Ok. Vale, sí, enfocarse, yo sé que estamos hablando de conceptos que tal vez se pueden tomar como A la ligera. algo muy complicado. No quiero decir que esto es complicado, simplemente que no hemos recibido la información adecuada. Cuando menciono que hay que conocerse internamente, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Tal vez se escucha como muy general, pero a esto me refiero específicamente a la idea de conocernos cómo pensamos, cómo esos pensamientos generan nuestras emociones que son nosotros mismos y cómo esas emociones pueden alterarnos. Ahora, la diferencia entre nosotros, la diferencia entre vivir consciente e inconscientemente va a ser la diferencia de cómo nos conocemos a nosotros mismos. En otras palabras, cuando digo conocernos a nosotros mismos, quiero decir, seamos más conscientes de cómo vivimos internamente, qué pasa con esos pensamientos, qué pensamientos o formas estamos jalando de esa esponjita. A eso específicamente me refiero, a vivir conscientemente, a irnos internamente, trabajar internamente. Ahora, lo que pasa afuera, allá afuera, no le pongan mucha atención porque en realidad es una proyección de nuestras propias creencias. Entonces, se habla mucho también de sanación en esos temas espirituales y son muy buenos, claro. También quiero decir que hay gente que es muy... No quiero decir que todas las personas que hablan de sanación son personas creíbles. Yo he encontrado gente que... Muchas cosas que no son... que son farsantes, por así decirlo. Muchísimas. Pero eso no quiere decir que todos sean farsantes. Esto es mi propia experiencia. Yo estoy en busca de la verdad, no estoy buscando una religión ni siguiendo nada, ningún movimiento en específico. Ahora, cuando hablamos de sanación es muy bueno sanarse uno mismo, pero lo mejor sería no dañarse uno mismo y que eso es el tema principal o los conceptos que estoy dando para que uno no se dañe a sí mismo, para que no requiera tanta sanación. No hablo mucho de sanación, hablo de no dañarse a sí mismo. Ok. Está Buen súper. punto. Y bueno, ahorita que hablaste de que hay farsantes y quienes no lo son, ¿crees que hay una forma de identificarlos? Sí. A veces es complicado, pero bueno, yo lo puedo ver y la mayoría del tiempo creo que estoy bien. Pero una persona que... Lo que pasa es que para poder... Lo que pasa... Sí, tú ves, también tú ya a lo mejor la conciencia que tienes o el nivel de observación que tú tienes ahorita es a lo mejor es diferente a la que nosotros o una persona que no tiene a lo mejor esa estabilidad emocional que tú has manejado hasta ahorita no puede hacer. Para alguien va a ser más visceral y si alguien llega y le vende espejos y flores, pueda quedar encandilado y decir, oh sí, esto. Te hace ver el mundo de manera diferente. Por pequeños detallitos que acumulados empiezas a ver cosas de manera diferente. Incluso puedes ver, no sé si esto le pasa a todos, pero al menos mi experiencia ha sido que se me facilita mucho ver quién miente, quién por la manera en que se expresan, porque te conoce a ti mismo y al conocerte profundamente a ti mismo puedes ver cómo otros que normalmente viven inconscientemente están haciendo las cosas inconscientemente. Entonces tú al conocerte a ti mismo y cómo reaccionarías, puedes ver las reacciones de otros y ya sabes de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, decir, si yo reacciono así, ya sé de dónde viene porque estoy teniendo pensamientos así. Entonces tú al observar a otra persona, observas y dices, puedo ver que reacciona así porque está probablemente teniendo sus pensamientos a pesar de que esa persona no está consciente de sus pensamientos. Entonces puedes ver las formas de otras personas, pero nunca puedes saber con exactitud porque la única persona que realmente puede ver sus propias formas es la persona en sí. Que la está viendo. Entonces lo puedes asumir. Pero tienes una idea, como un escaneo de la persona y ya le puedes leer varias cosas. Yo no quiero leer a la gente. Bueno, no lean mis pensamientos. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que les haya gustado. Prima, ¿a qué te lleva? No, te pues deja? a mí yo no termino con estos temas. Yo creo que se va a quedar aquí en una pausa y esperen a lo mejor si tenemos la oportunidad y si Eduardo nos da la oportunidad de tener hacer una segunda o las parte. partes que sean, porque esto está súper interesante. Todos los días aprendemos y los que estamos a lo mejor, que por no sé por qué causa nos han pasado cosas que probablemente a lo mejor me cayeron muchos veintes, como decimos coloquialmente aquí en México, de lo que él está explicando y obviamente que me voy con otro pensamiento y con otra visión de lo que yo he estado
viviendo y que cosas que me he estado negando y cosas con muchas cosas. Mi mente está divagando, o sea, enormemente. Entonces, tengo que acomodar esas ideas y fue una enseñanza, pero súper grande. Voy a tener que leer los 3 libros. Entonces, pues nada, agradecida porque nos diste la oportunidad de tenerte un ratito aquí, de aprender de ti. Como tú dices, pues nadie venimos a imponer ni a nada, simplemente a compartir ideas, que es nuestra idea en los videos y podcasts que hemos hecho. Entonces, pues muchas gracias y por este tiempo que estuvimos aquí. Así es, y si lo aceptas, te invitamos más adelante cuando tengas la oportunidad, ya sea que estés o en línea o a la distancia, como sea, como prefieras, si es que te interesa y quieres aceptar una segunda invitación, eres bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues nos despedimos, primos, primas, ya saben, aquí ya saben, comentarios, compartan, suscríbanse y seguimos aquí. Así es, nos vemos en el siguiente video para seguir platicando, echando el chal y creciendo como personas y expandiendo nuestros pensamientos, porque pensamos diferente. Y está bien, nosotros somos las primas de la luna y Eduardo Durán. Chao, chao. Bye.